Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga esta tarde. Es un privilegio estar gozándonos nuevamente de la bendita palabra de Dios. Pero hoy nos honra con su presencia nuestro hermano Marcos Barajas esta tarde, el cual le damos la bienvenida. Mi amado hermano, nos da el privilegio hoy nuestro hermano de acompañarnos con la bendita palabra y que el Señor le use, mi hermano. Bienvenido. Gracias, Dios le bendiga. Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos. Bueno, le doy la bienvenida, pero ustedes me la dieron a mí, porque yo no soy de bueno, también soy de casa, porque también es parte de la casa de la familia Maranata, amado hermano. Gracias por este privilegio que el Señor nos ha permitido tener. Déjenme pongo el silencio en mi teléfono, porque si no vamos a tener problemas de que esté sonando. Y poner mi temporizador para que no haya problemas de horario. Mire, vamos a hacer una oración para que pongamos este tiempo en las manos del Señor y sea Él el que nos guíe. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Rey, una vez más, porque Señor, eres bueno con nosotros. Señor, tu misericordia la vemos todos los días y esperamos que este día, Señor, en tu palabra, en la alabanza, Señor, en el tiempo que nos corresponde de enseñar, de alabar, de bendecir tu nombre, Señor, manifiestes tu amor, manifiestes tu palabra, Señor, y nos llenes, Señor, de ese amor que necesitamos de ti. Nos declaramos necesitados de ti, Señor. Te pido que uses mi vida, Señor, como un vaso útil en tus manos, para que yo pueda llevar el mensaje que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas. Gloria al Señor. Fíjese, amado hermano, que hoy tengo una vez más el tema. Voy a seguir con la serie que yo tenía pausada, digámoslo de esa manera, con la serie de las plagas que Dios envió sobre Egipto. Usted se acuerda que yo le enseñaba al principio de esta serie que la Biblia nos menciona que Dios iba a castigar a los dioses de Egipto. Entonces, una de la finalidad que Dios tenía, un propósito que Dios tenía al enviar las plagas a Egipto, aparte de que el pueblo viera el poder que él tenía, aparte de que el pueblo viera y tuviera la confianza de un Dios en el cual ellos habían escuchado, pero no lo conocían. Ellos habían escuchado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, pero cuando dice la Biblia que cuando murió José y después murió el último faraón, se levantó un faraón que no conocía a José. Y entonces dice la Biblia que este faraón oprimió con dura servidumbre a Israel. Entonces ellos conocían a un Dios, pero de oídas, así como Job. Ya se acuerda que Job dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces lo que Dios quería era precisamente lo mismo con el pueblo de Israel, no solamente que lo escucharan, sino que también lo vieran. Y yo creo que, no sé si a usted le hubiera gustado estar en ese tiempo, cuando Dios envió las plagas, ver cómo el lugar donde llegaban esas plagas y a ellos no les pasaba nada, ¿verdad? O sea, mire, si usted quisiera trasladarse a ese lugar, le cuento que no es necesario, porque lo estamos viviendo hoy en día. Usted sabe que hoy en día estamos viviendo un tiempo de pandemia, una plaga que se está extendiendo. Mire, lo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad, hoy en día lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted sale a la calle y encuentra gente que trae cubrebocas? Ahora es muy común ver, antes era difícil, ahora es muy común ver a la gente que anda en la calle con cubrebocas, pero si usted ve las noticias, en todo el mundo estamos así. Entonces quiere decir que en todo el mundo hay una plaga. Y si nosotros entendemos lo que la Biblia nos quiere tratar de decir, de que el pueblo de Israel se guardaba, que Dios le dijo que en el lugar donde ellos los puso, en la tierra de Gosén, si ellos se hubieran salido de ese lugar, indudablemente que las plagas les hubieran alcanzado, ¿verdad? Pero como ellos estaban guardados ahí,
entonces entendemos que Dios los guardó. Lo mismo a nosotros, hermano, si nos salimos de los límites que Dios nos permitió estar, es posible que, hermano, nos alcance esa plaga, ¿verdad? Gracias a Dios que muchos cristianos hemos pasado o ha pasado por alto esa plaga de nosotros, pero no estamos exentos si desobedecemos a la palabra de Dios. Otra de las cosas que la Biblia nos habla es que dice que Él iba a castigar a los dioses de Egipto. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver los dioses con Israel? Dice uno que tiene que ver. Usted sabe que cuando, mire, sobre todo el mexicano, que cuando emigra a otro lugar, agarra las costumbres del lugar donde va. No sé si usted se ha fijado, perdone que le ponga este ejemplo, a lo mejor es un ejemplo carnal, pero usted ha visto jugadores argentinos que vienen a México, no pierden ni siquiera su forma de hablar, su acento de hablar no lo pierden, a pesar de que tienen años viviendo en México, no pierden de su acento, ¿verdad? Pero váyase un mexicano a otro lugar y empieza a actuar o a imitar, ¿verdad? Cual imitador, ¿verdad? La forma que tienen de hablar o de la costumbre. Entonces lo que Dios quería era desarraigar esa costumbre que el pueblo de Israel había adquirido después de más de 400 años de esclavitud. Entonces me llama la atención que Dios envió una plaga. Cada plaga, y usted ya lo sabe, cada plaga representa a un Dios que Dios estaba avergonzando. Entonces llegamos hoy al tiempo en que Dios envía la novena plaga. Esta novena plaga consiste en que había tinieblas. Fíjese, me llama la atención que cuando uno lee el pasaje, dice que eran tinieblas en donde uno no podía ver a otra persona, digámoslo de esta forma. A usted me ve aquí, pero en ese tiempo, cuando vinieron las tinieblas, usted no me ve a mí, ¿verdad? Entonces, y no solamente eso, mire, yo empecé a buscar en internet referencias de esa plaga, y entonces encuentra uno imágenes en donde se ven egipcios en la oscuridad con antorchas, y le cuento que no fue así. Ellos no podían encender antorchas. ¿Se imagina que ellos quisieran prender una antorcha? Entonces no hubiera sido una plaga. Si ellos hubieran llegado a la oscuridad y prenden una antorcha para alumbrar, entonces no hubiera sido plaga, ¿verdad? Y también estuve estudiando qué era lo que sucedió en ese tiempo, y muchos, según historiadores, dicen que fue un eclipse que llegó por ese lugar, pero le cuento que yo no creo que haya sido un eclipse, yo no lo creo. ¿Sabe por qué? En el año de 1900, no le digo porque se va a acordar, muchos de ustedes no habían nacido, pero en el año de 1991 en México se suscitó un eclipse solar. No sé los que ¿te acuerdas, Paola? No, ¿verdad? Ese eclipse, hermano, usted sabe que es una sombra que va pasando. Entonces a mí me tocó verlo, hermano, me tocó presenciarlo. Yo estaba trabajando en un edificio de 12 niveles y ese día nos subimos a la azotea, hermano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla cuando de repente se nubla todo! Pero ¿sabe qué es lo que vi? Que todo alrededor, haga de cuenta como si estuviera amaneciendo. Así como cuando uno ve el horizonte que va saliendo, todavía no sale el sol, pero se ve lo rojito, cómo va saliendo. A todo alrededor se veía, pero le cuento que no se oscureció por completo. Sí vino una sombra porque la luna tapó en ese momento el sol a donde estábamos nosotros, me refiero a México. Pero no puede ser un eclipse el que vino sobre Egipto, hermano, porque hubiera habido luz. Un eclipse no oscurece por completo, ¿verdad? Quiero que veamos en Éxodo capítulo 10, verso 21. En la versión de latinoamericana dice: Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y cubrirán las tinieblas el país de Egipto. Oiga esto, tan densas que la gente caminará a tientas. ¿Qué entiende usted que caminar a tientas? Ciegos completamente, pero le cuento que no los dejó ciegos, se oscureció.
Se oscureció, pero imagínense qué oscuridad tan densa que caminaban a tientas a ver si no pegaban en algo. Entonces, usted sabe que a veces cuando entramos a un cuarto oscuro completamente, nuestra vista como que le cuesta trabajo, ¿verdad? Hasta que poco a poco se va acostumbrando y ya vemos un poquito de siluetas, ¿verdad? Ya vemos más o menos. Pero aquí no dice eso, dice que quedaron ellos en completa oscuridad. Entonces, ¿qué está tratando de decirnos el Señor con este pasaje? En Éxodo 10:2, en la versión Reina Valera, dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces, hermano, mire, estamos viviendo tiempo de pandemia. ¿Y cuántos de ustedes le están diciendo a sus hijos que esto es no por causa de Dios, sino que Dios quiere mostrar su poder en favor de nosotros? No sé si me dice amén. Entonces, ayer nos decía una hermanita que conoce a otra hermana, dice que es hermana, y que ella mencionaba que esto de la pandemia es un invento, que esto de la pandemia el gobierno nada más nos quiere distraer. Y entonces entendí que esta hermanita pues le han enseñado un cristianismo, una doctrina política, ¿verdad? O sea, todo lo ve mal, todo lo echan la culpa a la política, al gobierno. Hermano, esto no es del gobierno. Esto está escrito en la Biblia, esto dice la Biblia que esto va a suceder, pero estamos viendo, hermanos, si usted se da cuenta, principios de dolores. Y le cuento que esto se va a multiplicar al 7% cuando suceda la tribulación. No sé si le antoja quedarse. No se le antoja quedarse. Mire, ¿quién se quiere quedar? Nadie. Pero desgraciadamente va a haber cristianos que se van a quedar. ¿Por qué cree usted que se van a quedar? Pues carnales, porque no se esforzaron por entrar cuando estaba la puerta abierta, porque siguen caminando en el mismo caminar que tenían antes de venir al Señor, porque siguen realizando las mismas prácticas, porque están en tinieblas. ¿Qué nos quiere decir esta plaga? Que posiblemente estemos en tinieblas, ¿verdad? La novena plaga es la plaga de las tinieblas. Usted puede ver ahí a un personaje que ellos veneraban como un dios, y le pongo Dios con D minúscula. Usted sabe que es bien. Mire, yo hasta en eso, perdone que le diga esto, hasta en eso yo la verdad soy celoso. Cuando veo hermanos que escriben Dios con D minúscula, digo, Dios mío. Entonces toda la doctrina que uno les da, ¿dónde queda? Cuando hacen referencia al Señor, a nuestro Dios, hay que ponerlo con D mayúscula, o sea, hasta eso cuenta. Porque cuando lo ponemos con D minúscula, nos hacemos referencia a un Dios de esos. Luego dicen, Diosito lo guarde. La Biblia dice que es un Dios fuerte, celoso, no un Diosito. O sea, perdone, para unos es Diosito, para mí no, ¿verdad? Mire, ese Dios, le cuento que si hay dioses, y hay dioses caídos, y este es uno de ellos, uno de los que la mitología egipcia veneraba como un dios, que ellos lo veían como el dios del sol. Ese se llamaba Ra, es el dios del cielo, del sol, oiga esto, la oscuridad y la vida, según ellos. Entonces, hermano, encontramos que estos dioses, como que ellos trasladan un pensamiento a la gente muy, muy bíblico. No sé si me dice amén. Oiga esto, Dios que representa el sol del mediodía en su máximo esplendor, se había convertido en el Dios oficial de los faraones, que se consideraban su descendencia e incluso encarnaciones. Pero me llamó la atención esto que dice ahí, mire, muchos faraones llevaron su nombre como Nebra. Ra es el Señor. Esta palabra Nebra significa Ra es el Señor. También se le identificaba con el ojo de Horus. Pero aquí quiero pararme tantito, que dice, muchos faraones llevaron su nombre. ¿A cuántos de nosotros no nos pusieron el nombre de un ídolo? ¿Verdad?
Qué terrible, hermano, que llevemos el nombre de un ídolo. ¿Ya oró por su nombre? De una vez le digo, ¿ya oró por su nombre? Porque le cuento que hasta los nombres atan. Si le pusieron el nombre de, perdón, no es alusión personal, mi hermanita, pero si le pusieron el nombre de Guadalupe, entonces, ¿en honor a quién fue? A esa deidad pagana caída. ¿Mande? A la morenita del Tepeyac, dicen por ahí. Mire, le cuento, a mí me pusieron Marco Antonio. Y los bukis, ¿no? Y le cuento que cuando usted lee la historia romana, Marco Antonio era un César. Un César era un título nobiliario de rango mayor, que quiere decir emperador. Entonces Marco Antonio se sentía Dios. Todos los Césares se sentían dioses. Y uno de ellos era él, imagínense. Entonces, hermano, los faraones tenían la costumbre de ponerse el nombre con una referencia a ese Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que a veces, le cuento algo, que hasta para ponerle nombre a nuestros hijos bíblicos, a veces la riegan. Porque nos queremos ver muy bíblicos. No, yo no le pongo Guadalupe, yo no le pongo Tadeo, pero le voy a poner David. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Gloria a Dios, sí es cierto. Pero vemos la vida de David cómo era. ¿Verdad? Le voy a poner Pedro como el apóstol. Y mire, Pedro siempre andaba con espada y cortando orejas. Le cuento que, y eso lo voy a decir mañana, pero se lo voy a adelantar. A Pedro le dijeron, Satanás me pidió para zarandearte. ¿Por qué cree que lo iba a zarandear? No porque se le haya ocurrido, por algo, y mañana lo vamos a ver. Por eso vaya a la velada y yo le digo por qué, ¿verdad? Pero hermano, mire, lo que le quiero trasladar es que estos dioses tenían una influencia tan grande en Egipto, que también el pueblo de Israel había abrazado esas creencias. Por eso cuando vemos que el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que ellos salieron de Egipto, pero no salió de su corazón, añoraban las cosas de Egipto, ¿verdad? Entonces vemos, mire, si usted puso atención, chanfle, ya me drogué. Ya me drogué, hermano. Bueno, si usted puso atención ahí, dice, se identificaba con el ojo de Horus. ¿Alguien ha visto eso? ¿Se le hace conocido? Gracias, hijo, discúlpeme, es que se me resbaló. ¿Se le hace conocido esa figura? ¿Verdad que hoy en día se utiliza mucho, sobre todo los masones? Hay gente que la utiliza. Mire, usted ha visto artistas que cuando se toman fotos para sus LPs, sus portadas de discos, luego están así. O están así. O están así. Están haciendo alusión a eso. ¿Pero qué quiere decir eso, hermano? ¿Por qué el ojo de Horus? Mire, se lo voy a enseñar. Zacarías 5:6, la versión del oso, dice, y dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es una efa de medir trigo que sale. Además dijo, este es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Me llama la atención que la palabra que se utiliza ahí, iniquidad, es una palabra que la Biblia lo traduce, perdón, el diccionario de números Strong lo traduce como ojo. Oiga esto, probablemente palabra primaria, ojo, como el ojo del paisaje, ceja, color, contento, todo eso lo que usted quiera, pero sobre todo dice, la palabra es ayin y significa ojo. Entonces, hermano, mire cómo dice usted ha visto esto. Chanfle, ya se puso esto ahí. Yo no quería que estuviera ahí. Bueno, en Zacarías, esa misma versión de Zacarías que le di, ¿cuál era? Zacarías 5:6. En una versión que encontré,
dice que este es el ojo que los mira en toda la tierra, el ojo. Entonces vemos que ese ojo está relacionado con el esoterismo. Usted sabe que este es parte de un billete de dólar. Y mire lo que está ahí arriba. Y ellos en su billete dice, en Dios confiamos. Si lo ha visto, en el del dólar. Pero vemos que ponen una pirámide. Ese es el año en que ellos declararon su independencia, en 1776. Pero si usted se pone a contar cada una de las graditas, son 13. 13 es número de rebeldía. ¿Pero por qué son 13? Porque representan las 13 colonias. Pero me llama la atención que ponen una pirámide y al final ponen un ojo, que según ellos representa el ojo de Dios. Pero ese es el ojo de Horus. Pero si lo vemos en la Biblia dice que es el ojo. Traducido es la iniquidad. No sé si se le antoja ponerse un tatuaje de Horus. ¿Verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos también. Miren, no por eso si le dan dólares no los va a agarrar, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Valen? ¿Cuánto valen? Como 20 pesos, ¿ah? Cada dólar. ¿Verdad? 50, no tanto. 23.50, pues casi. Entonces, si le regalan $1, agárralo, pues, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? De nada se pierde. Entonces, ¿qué le quiero trasladar con esto? Hermano, que la iniquidad es la que se está moviendo en todo el mundo y es la que está llevando tinieblas, es la que está envolviendo en tinieblas. Entonces aquí lo que el Señor está hablando no es de que andemos en tinieblas, sino de que las tinieblas estén dentro de nosotros. En el mundo natural ellos viven así, ese es su estilo de vida. De ellos no nos extrañe cómo vivan porque no son nacidos de nuevo. Aquí lo preocupante sería que un nacido de nuevo estuviera en tinieblas. Y le cuento que la Biblia nos habla que muchas formas hay de entender cómo podemos estar en tinieblas. Y no estoy hablando del luchador tinieblas. 1800, sí, ¿verdad? ¿Qué dice? Este es el ojo que los mira. Entonces, usted sabe que, bueno, a mí me enseñaron que ese ojo representaba, de hecho, mi mamá una vez compró una figura de la supuesta Trinidad. Está la figura de, según ellos, de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, y arriba de ellos había un triángulo con un ojo, y que representaba la Trinidad. Eso es lo que maneja la iglesia imperial. Pero hermano, están llenos de tinieblas. ¿Sí o no? Eso no me preocupa a mí que ellos estén llenos de tinieblas. Lo que nos debe de preocupar es que el pueblo de Dios tenga tinieblas dentro, no que anden tinieblas, sino que las tinieblas estén dentro de ellos. No sé si me dice amén. En Lucas 11:34, mire lo que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo y no el de Horus. Está hablando nuestro ojo natural. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está ¿en qué? En tinieblas. Hermano, entonces no está, mire, aquí me llama la atención que este pasaje no dice que caminamos en tinieblas, dice que las tinieblas están dentro de nosotros. ¿Qué es tener el ojo bueno y tener el ojo maligno, hermano? ¿Qué es? Cuando hacemos diferencia, cuando somos injustos, cuando vemos a la persona por su vestimenta, por su apariencia, cuando hacemos diferencia, perdone que le diga de esta forma, a veces no puedo expresar bien unas palabras por la forma, por mi boca, perdone, le doy. Pero hermano, mire, dice la Biblia que si ves venir, si entras a la congregación, no te sientes al frente porque puede venir un rico y te quitan de ahí, te pasan atrás. Entonces, a veces somos elitistas, en la iglesia a veces somos elitistas. Le cuento que en la iglesia hay iglesias elitistas y le dan mayor énfasis a los que traen mayor poder económico que los que no lo traen.
Gloria a Dios que aquí no se da eso, aleluya, y a mí me consta que no se da, pero se da en las iglesias, y a veces podemos ser seducidos por esa situación de que tengamos un ojo maligno. ¿Qué es tener un ojo maligno, hermano? No solamente no se trata de que veamos cosas inadecuadas, sino de que veamos al hermano y lo seleccionemos. Este sí, este se sienta adelante, aquel no. Mire, hacemos diferencia. Cuando hacemos diferencia, la Biblia dice que para Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Pero cuando ya se trata de establecer autoridad, ahí sí le cuento, si hay diferencia entre una autoridad y otra, sí la hay. Pero a veces, hermano, que la autoridad delega a otra autoridad, delega gente que los apoye. Y esta gente delega a otras personas, a otros hermanos que los apoyen. Y los hermanos, cuando tienen problemas, en lugar de acudir a esas autoridades, como los menosprecian, se van con el pastor. ¿Y entonces para qué delegó autoridades? Porque no quieren ver al hermano. Y el hermano, ¿para qué le voy a? Mejor voy con el pastor. Es que el hermano es así, el hermano es muy duro, el hermano se le puede hablar, el hermano es así. Entonces ponemos la mirada más en las cosas que no deberíamos. No sé si me dice amén. Menospreciar una autoridad. Menospreciar. Mire, hace ratito estaba platicando yo con el hermano Adán. Y me decía que cuando él fue a la casa de su hermano, que a él le gustaba mucho la actitud de su hermano. Sí, su hermano, ¿verdad, mi hermano? Su hermana, que le decía, hermano, ora por los alimentos. Entonces el hermano, ¿cómo lo hacía? Lo hacía porque le delegaban. Él no lo hacía porque yo decía, yo soy cristiano y voy a orar. Mire, hermano, a mí me enseñó, y ahí está mi papá, él me lo enseñó, que en la casa debemos de respetar autoridades. Que la autoridad en una casa es el papá o el que provee. Y entonces, hermano, cuando llega el que va a proveer y todos se sientan a comer, ¿quién es el que tiene que orar por los alimentos? La autoridad es el que tiene que orar. Y si no, en dado caso, la autoridad es el que tiene que delegar a alguien. Y yo conozco hermanitas que, hermano, ore. Bueno, ya que me queda. Pero está pasando la autoridad de ella. Conozco hermanos que se ponen a orar porque nadie ora. ¿Y quién le delegó? ¿Menosprecian la autoridad? No sé si me dice amén. Entonces puede ser que estemos en tinieblas y menospreciamos autoridad. En la casa también autoridades. No sé si me dice amén. ¿Cómo vamos? Oiga esto, aquí nos vamos a meter en muchos líos. Mateo 6:23 dice, en la versión Código Real, pero si tienes un ojo malo para ser mezquino, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aquí me voy a meter en problemas, pero perdone. Por tanto, si la única luz que hay en ti está apagada, ¿qué grande sería la oscuridad misma que te rodeara? Pero yo le señalé ahí que decía, ¿un ojo malo para qué? Para ser mezquino. ¿Qué es ser mezquino? Codo. Mire, mezquino, avaro, miserable, ruin, tacaño, cicatero. Hermano, perdone que le diga esto, pero a mí me molesta que sean mezquinos hasta en los talentos. Perdone, porque no es tanto por mí, porque están atendiendo a la novia del Cordero. Y si son mezquinos con su amada, no esperen que el Señor sea benevolente con uno. Perdone, o a usted le gustaría, varón, le gustaría que a su esposa la menospreciaran, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces a veces somos mezquinos hasta en los talentos, perdón hermano. A mí en lo personal sí me molesta, a mí sí. Perdone que me ministre, pero yo no me estoy vanagloriando, pero en lo personal mi esposa y yo hacemos
todo para darle lo mejor a la iglesia y nos esforzamos. Y no importa. Pero no me gusta que alguien llegue y sea mezquino, porque hermano, mezquino con la novia del Señor. Imagínese en su casa cómo ha de ser. Un avaro, la Biblia dice que un avaro es una idolatración, ¿no? Entonces quiere decir que un avaro, un mezquino, está en tinieblas, ¿verdad? Miserable, ruin, tacaño. A mí me consta que en la iglesia no hay tacaños. Me consta, codo. De Monterrey dicen por ahí, ¿verdad? ¿Por qué dicen que los de Monterrey son codos? Ellos dicen que son ahorrativos, ¿verdad? Pero tienen la fama de que sean codos. Yo no sé, yo desde que conozco esto siempre les han llamado así. A mí no me consta, ¿eh? Dice la hermanita que sí, usted conoce gente así. Todos conocemos gente, pero mire, eso no es lo peor. Lo peor sería que fueran de la iglesia. Eso sí, perdone, quiere decir que están en tinieblas. Entonces la plaga de las tinieblas los ha alcanzado. Primera de Juan capítulo 2 verso 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y usted me va a decir: no, yo no aborrezco a mi hermano. Le digo una cosa, mire, ya no va a la iglesia, de hecho ni nos ve por transmisión, pero había una hermanita, yo la oí, a mí nadie me lo dijo, que dijo que nosotros le caíamos gordos. Así lo dijo, así. Estaba atrás de mí. Ya no va a la iglesia, ya. No fui yo, pues no me puedo ministrar porque no fui yo. Pero me consta, estábamos sentados mi esposa y yo, y atrás de nosotros estaba la hermanita. Y dice: no, es que a mí me caen gordos los cristianos. Yo no sé si lo dijo por contradecir a su esposo o porque verdaderamente. Pero hermano, el que aborrece, entonces quiere decir que ella estaba en tinieblas, ¿verdad? Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hermano, el que aborrece a su hermano, ¿cómo podemos demostrar que aborrecemos a un hermano? Mire, hermano, a veces yo no saludo a algunos hermanos, y no porque me caigan gordos, pero luego a veces mi esposa me dice: no saludaste al hermano tal. Voy para allá porque si no, sí, me cae juicio. Si de por sí soy considerado el hermano gruñón. Y espérese, en diciembre me van a decir el Grinch. No, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Pero yo estoy en contra de la Navidad, hermano. Aborrezco la Navidad, ¿verdad? Por dos, dice mi hermanita. Y hermano, ¿qué es aborrecer a un hermano? Cuando lo vemos también cuando lo vemos que se está comportando mal y no le decimos, cuando no le llamamos la atención, cuando lo vemos que está yéndose al despeñadero y no le llamamos la atención, perdone, también eso es aborrecerlo, ¿verdad? Nos lo acaban de enseñar. Cuando vemos que su vida es una vida desordenada y no le decimos que está en desorden, perdone, lo estamos aborreciendo. Y no se trata de decir: ay, ¿qué es su vida? Ese es asunto de ella. No tengamos esa idea, hermano. Porque si vemos a un hermano, en lo natural, si usted ve a un hermano que está cayéndose, ¿a poco no le ayuda? Está actuando mal, ¿a poco no le dice? Entonces, hermano, no tengamos pena y decirle a un hermano, pero hay que tener, perdone, sabiduría. Pero también a veces hay que tener, hermano, mire, hay que consultar a la autoridad para saber si nos corresponde o no. Porque a veces no nos corresponde, le cuento. A veces no nos corresponde y nos queremos meter donde no nos llaman también.
Por eso, hermano, mire, el pastor nos lo ha dicho. Cuando usted vea a un hermano que esté caminando desordenadamente, no le vaya a decir, vaya y dígale a la autoridad. Porque él es el que tendría que delegar a alguien para poder ministrar. Ahorita usted sabe que los que ministran solamente ellos. Porque a veces, hermano, somos tan duros, tan tosudos que podemos ofender, podemos herir. Y entonces ya lo estaríamos aborreciendo, aunque digamos que lo amamos, pero si lo herimos con palabras que no son correctas, hermano, podríamos caer en ese error de las tinieblas de aborrecer a un hermano o que nos aborrezca a nosotros. Perdón, la verdad, para ministrar se necesita mucha sabiduría de Dios. Y que también conozca la escritura, hermano, perdone, porque no le va a ministrar con palabras filosóficas, humanistas de los grandes filósofos de la historia. Le tiene que ministrar con la palabra del Señor y para eso se la tiene usted que saber. No sé si me dice amén. Ay, Dios. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hermano, si usted no tiene aguas, no podrá moverse el Espíritu y va a seguir en tinieblas. Si usted no pone un orden en su vida, si usted no ordena su casa, está en tinieblas. Aunque no me diga amén. Ya empecé a dar duro. Pero hermano, dice que la tierra estaba sin orden por causa de las tinieblas. ¿Qué es caminar en el orden, hermano? ¿Qué es caminar en el orden? Hermano, le voy a poner un ejemplo con ellos. Perdone que le ponga este ejemplo. Cuando los hermanos Adán y Juanita llegaron al Evangelio, ellos no eran casados, ¿verdad? Pero un día el Señor les habló porque había aguas dentro de ellos, el Espíritu se movió y los llevó, los orilló a que se pusieran en orden. Pero antes, ¿por qué no caminaban en el orden? Porque habían tinieblas, porque los cubrían tinieblas. Y entonces hay cristianos, hermano, que viven una vida así, desordenada. ¿Cómo buscan una bendición del Señor si no están en el orden de Dios? Digo, ¿sí o no? ¿Usted cree que Dios le agrada nuestra vida desordenada? Entonces a mí me habla este pasaje, quiere decir que la persona que no está en orden, entonces no está leyendo la Biblia, no está buscando de Dios, no tiene devocionales, no tiene tiempos de oración, no tiene tiempos de intimidad con el Señor porque no busca el orden. No sé si me dice amén. Chanfle, ya me metí. ¿Cuánto tiempo falta? Porque ya me urge terminar. Todavía me metí en un lío, ¿verdad? Aquí tengo también. Me metí en un lío muy fuerte, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Sí me hace falta, porque un trago, me urge un trago, dicen por ahí, ¿no? De agua. Hermanos, hay que andar en orden. Ordénese. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, participamos de la Santa Cena. Y puede ser que lo tomemos indignamente. Y quizá ahorita no le pase nada. Pero a veces, hermano, recae en nuestra descendencia. Cuidado, hermano, cuidado, porque la descendencia es la que puede pagar los platos rotos. Si no, pregúntele a un tal Coré. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó a Coré? Cuando le encontraron el manto babilónico y todo lo que se había quedado de lo anatema, dice la Biblia que lo apedrearon a él junto con su esposa, sus hijos, su mascota, todo lo que él tenía, y los quemaron. Pregunta, ¿qué culpa tenía la esposa? ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenía el Spanky?
Pero hermano, las consecuencias de nuestros malos actos pueden recaer en nuestros hijos. Pero mañana vamos a romper con eso. Ah, sí, vamos a romper con eso. Tenemos que romper con eso, porque a veces por nuestra causa o por la causa de nuestros padres, quizás nosotros estemos atados, ¿verdad? Por la ceguera de ellos. La de ellos es comprensible, pero no la nuestra. La nuestra no es comprensible. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que andar en luz, tenemos que ser luz. Por eso aquí me llama la atención que en el pasaje anterior que decía que nuestra luz tiene que resplandecer. ¿Qué era lo que hacía? Mire, ¿qué era lo que le pasaba a Moisés cuando bajaba de la presencia de Dios? ¿Verdad que no lo podían ver? Él tenía que usar un velo porque resplandecía su rostro. Quiere decir que tenemos que tener nuestra cabeza, nuestra mente en el cielo, pero con los pies en la tierra. Entonces, hermano, resplandecer es que tengamos madurez, que ordenemos nuestra vida para que el Espíritu se empiece a mover en medio de nosotros y nos dé el orden. Necesitamos tener tiempos de intimidad, tiempos, hermano, de devocionar, de leer la Biblia. Si usted quiere leerla en un año, adelante. Si usted quiere ese plan de leerla en un año, hágalo si quiere, pero llénese de la palabra. Llénese de la palabra. Ay, nanita. Éxodo 10:23 dice: no se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días. ¿Se da cuenta que la oscuridad era tan tremenda que no se podían ver ellos? Mire, yo me imagino que querían ellos prender antorchas y no se podían prender. Porque si las hubieran prendido, entonces ya no hubiera sido plaga. Si hubiera sido un apagón de la Comisión Federal de Electricidad que les fue a apagar la luz. No fue así. Ahí dice que nadie se levantó de su lugar por 3 días porque no se podían ver. Pero todos los hijos de Israel, dice, tenían luz en sus moradas. Quiere decir que usted y yo somos morada. Y como moradas tenemos que tener luz. Y ahorita estamos viviendo tiempo de pandemia. El mundo está asustado. El mundo está, hermano, mire, no le importa. Y ahora entiendo cómo cuando lee uno en Apocalipsis dice, y no se arrepintieron de sus malas obras. Y no se arrepienten. Estamos viviendo tiempos de cuando uno se va a meter a un lugar, perdone que le diga esto, ¿usted se protege? ¿Se protege o no se protege? ¿Se pone su cubrebocas? ¿Se lava sus manos? A mí no me lo hicieron hoy. Ya venía ungido, dice. Pero nosotros dice ahí que las moradas de los hijos de Israel tenían luz. Y entonces, hermano, quiere decir que usted y yo tenemos que estar apercibidos. Amén. Mire, ¿usted por qué cree que no nos reuníamos un tiempo? No nos pudimos reunir. Porque habían instrucciones de parte del gobierno. No, nunca nos prohibieron. Simplemente nos recomendaron por nuestra salud. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Y aquellos que no obedecieron a las autoridades, quiere decir que estaban en tinieblas. Perdone, puro alaraco de fe. Es que yo tengo fe y Dios me va a sanar. Y luego los vemos todos coronavirudientos. Perdone que le diga así, ¿por qué se infectan? ¿Usted por qué cree que se infectan? Fíjese que yo ayer le decía al hermano que antes iba a comprar tortillas, a una tortilla que está allá a la vuelta, más cerca. Entonces, ¿sabes por qué ya no voy? Porque la mujer sucia agarra el dinero y con ese dinero agarra las tortillas. Y luego una de esas se le ocurre, ¡ah! Y agarra las tortillas, dije, no, vámonos. Imagínese.
Que me quede yo ahí a comer las tortillas bien rico porque la mujer estornudó. Vaya, ni siquiera hizo esto. Puso su mano y luego agarra las tortillas. ¿Se le antoja? No se le antoja. Entonces, hermano, el que no obedece a las autoridades están puestas por Dios. La Biblia dice que toda autoridad está puesta por Dios, tanto autoridad espiritual como autoridad física, todo lo que usted me diga. Pero me llama la atención que los hijos de Israel, ¿se puede usted imaginar ellos viendo a lo lejos oscuridad y ellos teniendo luz en sus casas? ¿Se imagina a un egipcio que fuera con su cable para que le pasaran luz los egipcios, los israelitas? Llegaba con su extensión de cable, le llegaba a su casa y allá se le apagaba. Porque la Biblia habla de tinieblas como una plaga, un azote, un juicio de Dios. No sé si dice amén. Luz. ¿Usted es hijo de luz? No me asuste, hermano. ¿Usted es hijo de luz? Gloria a Dios, tiene que ser hijo de luz, porque si no andaría en tinieblas. O una de dos, o dentro de usted hay luz, o dentro de usted hay tinieblas. Pero acuérdese que el que las tinieblas estén dentro de nosotros es el comportamiento, no es que andemos en ellas. No es de que yo me junte, es de que esté dentro de mí. Mire, 2 de Corintios 6:14. No os juntéis en otro yugo a infieles. Está bien choteado este pasaje, ¿verdad? Pero choteadísimo. Y sobre todo en los jóvenes. Cuando a un joven soltero le enseñan este pasaje, ya va a empezar otra vez con lo mismo. Pero a mí me lo puso el Señor. No os juntéis, pero me llama la atención que dice en otro yugo a infieles, porque ¿qué participación hay entre justicia e iniquidad? ¿Se acuerda que iniquidad vimos que era el ojo? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Pero en otro yugo, entonces usted y yo andamos en un yugo. Dice el Señor Jesús que llevemos su yugo, porque es fácil de llevar. Y entonces, hermano, usted sabe que el yugo nos habla de que en una yunta, cuando un buey va a la par con otro, el yugo es el que llevan aquí. Y entonces, si el yugo desigual hay en ellos, ¿se imagina a una bestia hacia un lado y el otro hacia el otro? No pueden avanzar. Porque el Señor nos insiste en que no nos unamos en yugo. Qué terrible es, hermano, que las iglesias les enseña a uno, a los jóvenes, no se unan en yugo desigual, no se unan, y lo primerito que hacen es unirse en yugo desigual. Pero ¿sabe por qué, hermano? Mire, no es tanto que se unan, sino que lo que Dios quiere es evitar los problemas que después tienen. Es que mi esposo no me deja venir a la iglesia. ¿Para qué te casas en yugo desigual? ¿Sí o no? Es que mi esposo me pega y no me obedece. ¿Para qué se casa en yugo desigual? Se le dijo. No sé si me está entendiendo por ahí. Entonces, hermano, eso es lo más triste de jóvenes, que tienen una mente entenebrecida y no obedecen. Y ya choteamos con este pasaje, pero por algo el Señor se lo está diciendo. O sea, ¿cómo podemos andar en yugo desigual? También en el trabajo, hermano. También en el trabajo podemos andar en yugo desigual. En la casa podemos andar en yugo desigual. ¿Se imagina en la casa la esposa que gane más que el varón? A veces se quiere poner encima de la autoridad. Espéreme, necesito otro trago.
Es que está duro esto, ¿verdad? Y espérese que venga la 10ª plaga. Esa está más tremenda. Pero hermano, tengamos cuidado en unirnos en yugo desigual, ¿verdad? Porque mire, a veces podemos unirnos en yugo desigual, aunque los dos sean cristianos, pero si uno tiene un nivel académico mayor que el otro, ¡uy! ¿Verdad? Mire, la otra vez yo platicaba, no sé si platicaba con alguien de ustedes, que yo veía un reportaje que dijeron que los cristianos evangélicos, la mayoría en porcentaje, su nivel académico es más bajo. No sé, mire, perdone que le diga esto, muchos pastores, según ese estudio, tienen un nivel académico muy bajo, que muchos no terminaron la secundaria siquiera y son pastores. Usted y yo sabemos que cuando Dios llama, Dios no llama Dios no llama a los capacitados, Dios capacita al que llama. Eso lo entendemos. Pero a veces, hermano, también necesitamos estudiar. A veces necesitamos prepararnos. Porque, hermano, que se quiten de la mente la gente que cree que los cristianos no sabemos leer. No sabemos leer. Ya esta cosa me dice que me calle. ¿Le hacemos caso? Me faltan 10 minutos según aquí. Los cristianos que dicen zanahoria, dice por ahí. Dicen zanahoria, no zanahoria. Mire, hermano, ¿mande? Le digo algo, hermano, perdone que le diga esto, pero hay hermanos que cuando escriben con unas faltas de ortografía tremendas, de veras, hacer sin H. Ahí está la hermanita, da clase los sábados, es bueno, de verdad es bueno. Mire, le digo una cosa, también ¿dónde aprendemos ortografía? En la Biblia. En la Biblia usted aprende ortografía y usted ve palabras que se acentúan y en dónde y cómo, en dónde poner una coma, cómo expresar esa palabra, cómo decirla. La Biblia nos dice también, hermano. Entonces a mí me dice que cuando yo veo una persona que escribe con faltas de ortografía, no lee, menos la Biblia. Yo la verdad he aprendido mucho leyendo la Biblia, ortografía. La verdad, sí. Ahí está la maestra, mire, dice que da clases los sábados. Ya le hicimos un comercial. Pero hermano, mire, le cuento, me voy a ministrar con usted. Ahora sí me voy a ministrar. Yo antes sí escribía terrible, hasta mi esposa me lo decía. ¿Cómo tú enseñas y tus faltas de ortografía? Dije, cham. ¿Y quién me lo dijo? Gloria a Dios que me lo dijo. Pero me puse las pilas y tenemos que mejorar, no quedarnos ahí, hermano. Porque, hermano, no nos podemos quedar con la idea, bueno, la gente que la idea que tiene de que nosotros tenemos un nivel académico, un perfil muy bajo. Puede ser. Bueno, al menos aquí en la iglesia Maranata yo veo muchos jóvenes que están alcanzando un nivel, pero me siento yo, la verdad, privilegiado de tenerlos conmigo. Porque también podemos aprender de ustedes, aunque no diga amén. Y allá está la maestra, dice que nos enseña los sábados. Da clases. Y al que no quiera, pues ya es porque de plano, ¿verdad? No quiere. Bueno, chanfle. Hechos 13:47 dice: porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, hermano, a veces decimos, es que ese no es mi llamado, es que eso no es mi área. Y entonces nos olvidamos de llevar el mensaje, nos olvidamos de predicar. Pero hermano, le cuento algo, no solamente predicar de palabra, sino que vean nuestro estilo de vida. Porque hermano, yo no puedo predicar lo que no vivo. No sé si me dice amén. A mí, gloria a Dios, que mi esposa sabe
Es la única que sabe mi vida y ella sabe que yo estoy haciendo el esfuerzo. Y más ahora con lo que conocemos en la oración, hermano, yo me quedé impresionado cuando yo empecé a aprender esto de la oración, que dice que nuestra vida tiene que cambiar. Porque si nosotros queremos ir a anular un juicio, y si nosotros vamos a ese juicio y nos encuentran culpables, imagínense un prisionero tratando de liberar a otro prisionero. Entonces nuestra vida tiene que cambiar. Si nos han puesto como luz, quiere decir que tenemos que resplandecer con nuestro estilo de vida, hasta para hablar, su manera de hablar tiene que cambiar. Ya no tiene que decir, ¿qué transañero? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya no. Hablé como los de Catepec, no como los de Nesa. Espéreme, necesito otro trago. Agua milagrosa. Pero perdone, hay muchos que hablan así. Que no me deja, me da risa a usted, pero sí es cierto. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Usted ya no tiene que expresarse de la misma manera que se expresaba. Le cuento yo, la verdad, usted sabe, nosotros venimos de un lugar, yo no nací en un lugar donde ya se conocía el evangelio. Entonces, lógicamente, yo escuchaba a mis papás decir malas palabras y para nosotros eso era común, normal. Pero a mí me hervía la boca, hermano, le cuento. Le cuento que yo era de esos de los que hablaba hasta de lo que les llaman albures, pues. Y entonces imagínense relacionar cada palabra que uno escucha en doble sentido. Eso tiene que terminar en nuestras vidas. Terminó en mi vida, gloria a Dios. Lo quitó de mi vida. ¿Sabe por qué lo entendí yo? Porque dije, si el Espíritu Santo mora dentro de mí, imagínense toda la inmundicia que tiene que estar soportando. Y la verdad dije, estoy ofendiendo a Dios. Y entonces lo que yo estoy esforzándome por llevar una vida que lleve luz. Tenemos que predicar, amén, tenemos que llevar el mensaje, amén, pero tenemos que ir acompañado. Dice la Biblia, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. ¿Cuáles son las obras? Su manera de caminar, su manera de vivir el evangelio. Ay, Dios mío. Creo que ya acabé. No. Sí, ya acabé, creo. Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esa es una promesa de Dios. No nos va a desamparar. Esforcémonos, hermano. Esforcémonos a cambiar nuestra manera de vivir, a ordenar nuestra vida, que ya no haya tinieblas. Esa plaga de las tinieblas era para Egipto, no era para Israel, era para Egipto, y usted y yo no somos ya parte de Egipto. Nos sacaron de ahí, nos sacaron de la inmundicia. La Biblia dice que Él metió su mano en Egipto, pues en el lobo cenagoso ahí. ¿Se imagina usted el Señor meter una mano santa, limpia, en lodo? Y lo hizo, y nos sacó para que volvamos a lo mismo. Como que no es justo, ¿verdad? Entonces, hermano, si Él dice que va a cambiar las tinieblas en luz y que no nos va a desamparar, esa es una promesa. Esa es una promesa de la cual usted tiene que agarrarse, hermano, y cambiar su estilo de vida. Cambiar su estilo de vida. Mire, llevar una vida devocional. Lleve una vida devocional, llévela. Le cuento que hermano, es un deleite cuando estamos en el tiempo de la oración, que uno se mete en la oración y dice, ay Dios, a veces no quise. Antes, ¿se acuerda que antes, al principio, que hay algunos con media hora y ya se la aventaban? Dije, bueno, pues, ahí la llevan. Después empezaron a durar la hora y ahora ya hasta se pasan de la hora. Y no digo que esté mal,
No digo que esté mal, estoy diciendo porque ¿qué? Porque se están empezando, esa es la finalidad, de que la iglesia ore, de que la iglesia ore. Pero mañana la iglesia no solamente va a orar, vamos a ir a liberar, vamos a ir a liberar. No sé si creo que ya acabé, sí, ya acabé, póngase de pie, hermano, y me echo el último trago por ahorita. Ya nos apagaron la luz, ya nos pusieron en tinieblas. Póngase de pie y vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude. Esa palabra que le enseñé dice que Él no nos va a desamparar. Y como Él dijo, Él lo dijo, hermano, Él lo dijo, entonces quiere decir que es una promesa. Mire, cuando usted le quiere hacer una promesa a Dios, gloria al Señor. Pero no es lo mismo que Dios haga una promesa con usted. Y en ese pasaje que vimos de Isaías, Dios estaba haciendo una promesa que no nos iba a desamparar. Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Rey, porque si hay resquicios en nuestra vida de tinieblas, Señor, te pedimos que erradica todo vestigio de tinieblas en nosotros, Señor, que esa luz que hay en nosotros resplandezca donde quiera que nos paremos, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, Señor, llevemos esa luz de Jesús que resplandece en medio de nosotros. Señor, quita las tinieblas, que así como tu pueblo en Israel, en Egipto, vio la luz, mientras el pueblo de Egipto veía oscuridad, así queremos vivir nosotros, que nuestro ojo, Señor, se llene de luz, que nuestro cuerpo, que nuestra habitación se llene de luz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén.